Hola a todos y bienvenidos a un fin de semana más a Hell Dolls. Hoy hablaremos de las muñecas 1.6 de Nice Studio. Hace unos cuantos meses, en un evento, coincidí con Nice Studio y le pregunté le hice un pedido que fue bastante grande, que fueron 2 lisiteas y 2 teas. Hace nada me llegaron ya las 2 lisiteas y como cuando se las pedí con peluca, ojos, maquillaje y todo, he decidido que me haría ilusión hacer una review explicando un poquito todo el proceso con Nice Studio, cómo han llegado las muñecas, la calidad y todo, y cómo no, sobre la posabilidad, que es una cosa que siempre me gusta explicar, sobre todo en las muñecas de autor, porque la verdad es que estas niñas son una maravilla. Estas 3 nenas son: la Angelito se llama Ágape, la rojita, que es la demonio, se llama Eros, y esta bellecita de aquí se llama Nyx. Estas fueron compradas directamente a Nice Studio y esta ha sido comprada de segunda mano, pero la verdad es que está en un estado inmejorable. Y bueno, os comento un poquito. Todas las niñas de Nice Studio de este tamaño comparten el mismo tipo de cuerpo, o sea, el mismo cuerpo, en distintos colores, pero es básicamente el mismo. Y lo que se diferencian son las cabezas. Por ahora están Lisitea, Elda y Tea, si no me equivoco. Y por lo que sé va a salir uno que se llama Teo, que lo posteo en Instagram. Y bueno, son todas una monada, como podéis ver. Elda tiene unas características más realistas, inclusive sus ojos no están taladrados, son ojos pintados. Y bueno, ellas, las Lisis, tienen una cara un poquito más tipo anime. Y bueno, os voy a explicar un poquito sobre el cuerpo. Voy a utilizar el cuerpo de Elda porque es la que más fácilmente puedo desvestir y vestir. Y luego, cuando os tenga que enseñar un poquito los detalles de las cositas que tienen puestas, como las alitas, colita y tal, ya os las enseñaré con ellas. Ahora que ya he hablado un poco de cuáles son las caras, voy a utilizar el cuerpo de Janine, de Elda, para explicar cómo es la posabilidad y cómo son sus formas y cuáles son las cosas que tienen más definidas. Básicamente porque es que desmontar a Ágape o a Eros es un poco más difícil que desmontarla a ella, que ya básicamente es peluca y vestido. Pues bueno, os empiezo a comentar. Esta nena está muy articulada, o sea, para ser una muñeca tan pequeñita, me ha sorprendido que tanto brazos como piernas como cadera tengan doble articulación, lo que hace que la puedas poner en un montón de poses. Además, también cabe destacar que la escultura está muy definida, tiene muy marcado todo lo que son clavículas, los omóplatos, la forma de los pechos, la cadera, el ombligo, las rodillas y incluso las manos, que son muy pequeñitas, tienen los dedos bastante definidos, o sea, es una muñeca que está muy bien marcada para ser así de chiquitita. Incluso tiene aquí, en lo que es las nalgas, tiene los hoyuelos marcados. Es un detalle tonto, pero es muy gracioso porque dices, wow, la verdad es que está trabajada y está mirada al 100%. Y bueno, y ahora vamos a empezar comentando un poco de la posabilidad. Aunque ya os he comentado de las cabezas, lo único que os quería puntualizar es que las cabezas tienen muchísimo movimiento. Hay algunas cabezas de algunas muñecas de este tamaño que cuesta muchísimo posarlas y que prácticamente no tienen movimiento ninguno, pero esta, como podéis ver, mira hacia abajo, también la podéis poner hacia los lados y hacia atrás. Y no lo hace solo esta al ser más pequeña, o sea, lo hacen todas. Y la verdad es que me gusta porque si, por ejemplo, me apetece cogerla y ponerla rollo tumbada mirando a las estrellas, pues queda como muy ¡guau! ¡Qué cielo más bonito! Y bueno, eso me gusta de esta muñequita. Bueno, siguiendo con orden descendiente sobre la explicación de esta niña, os comento.
el tronco está dividido en dos piezas, la del pecho y la de lo que sería abdomen y cadera. La zona del pecho tiene el corte para poder hacer así, inclinarla hacia detrás, y también lo puedes hacer al revés, inclinado hacia adelante. En estos tamaños no se percibe mucho, pero en cuanto la pones para hacer una fotografía, la verdad es que te da un pequeño margen de movimiento que es mínimo, pero la verdad es que favorece algunas fotografías. Y bueno, siguiendo explicando en lo que es la altura del pecho y tal, comentar, esta muñeca tiene articulación doble en el codo. El hombro es una articulación simple de bola, pero la pongas como la pongas, se mantiene muy bien además. Y bueno, tiene la articulación del codo, la de aquí. Esto te permite hacer casi cualquier movimiento con el brazo. Ahora mismo no tiene la mano puesta porque son manos de imán y es mucho más fácil manejarla sin las manitas, pero puedes hacer casi cualquier cosa con los brazos. Os voy a poner un momento las manitas para que las veáis. Los imanes son súper fuertes, es sorprendente. Y bueno, puedes hacer por ejemplo en plan, no, pues quiero que se rasque la cabeza. Y se la puedes poner, o quiero que se rasque el culo. Y pues se puede rascar el culo. Siguiendo la línea de bajada, nos encontramos con la articulación de lo que sería la cadera y la ingle. Es articulación doble, por lo tanto da una increíble capacidad de movimiento a las piernas. Desde que la puedas poner completamente estirada a poder subir la pierna así, luego ponerla así y plegarla completamente. La verdad es que esta piececita de aquí le da muchísimo movimiento, tanto frontal como trasero, porque si tú quieres coger y hacer como que está corriendo, siempre puedes coger y poner la articulación al revés. Por lo tanto, favorece que la puedas poner en un montón de poses. Y bueno, luego la rodilla también es de articulación doble. Se puede ver aquí cómo es. Y bueno, como ya os la he colocado antes, pero igualmente os lo vuelvo a enseñar, la rodilla tiene un montón de movimiento. Por lo tanto, la puedes poner en muchísimas poses y se queda. Ahora, aunque la pose no es muy anatómica, pero es eso, os quería enseñar que la verdad es que se pone prácticamente de cualquier manera. Luego, como veis, sentarla de rodillas es bastante fácil, o sea, se queda rápido. Y bueno, poquita cosa más que comentar, aparte de que tiene varios tamaños de pie para poderle encontrar los zapatos más fácil. Creo que los tiene un poquito más pequeños y un poquito más grandes, pero cuando ponga la foto ya os marco cuál es el que tiene la mía. Y bueno, creo que del cuerpo del cuerpo 1.6 que tiene Nice Studio, esto es lo que puedo decir sobre ella. La única pequeña pega que podría decir que le encuentro a Elda es que es muy difícil encontrarle peluca porque no las venden hechas, porque tiene una peluca, una cabeza muy pequeña, aunque sé que hay bastantes artistas a nivel español que te las hacen a medida. A mí me la hizo Nice Studio y la verdad es que puedo decir que le sienta maravillosamente bien, o sea, creo que este es el color que encaja con su cara y bueno, que sinceramente que está preciosa y que amo esta muñequita. Y bueno, para continuar os comentaré los otros datos sobre las muñequitas 1.6.
Esta es Lisitea y, como ya os he dicho antes, es ágape, es un ángel. Y bueno, tiene unas pequeñas alitas, también obra de Anaïs Studio, son mini alitas de resina. Y bueno, es el complemento, para mí es el complemento perfecto que tiene esta niña, y es lo que más hace que se parezca a un ángel, junto con su maquillaje y su peluca. Las venas están un poco inspiradas en, bueno, al menos esta, el maquillaje, y en la otra la ropa están inspiradas en Artemis y Luna, que son los gatos de Sailor Moon, que como es un anime que me gustó mucho, pues decidí inspirar lo que era un poquito el maquillaje. Y bueno, puedo decir que esta muñeca es una monada, que desde el primer momento que la vi, la verdad es que me enamoré, y tardé un poco en decidirme en qué personajes las quería. En un principio yo quería una, pero cuando vi el potencial que tenía la de demonio, que se la vi a una chica por Facebook, dije, ¡guau! Tienen que ser un ángel y un demonio juntos. Y bueno, pues esto es lo que ha acabado en casita. La verdad es que puedo decir que la calidad es impresionante. El blanco que tiene es un blanco súper bonito, es prácticamente un blanco nuclear. Y bueno, los ojos también son de Anaïs Studio, son súper bonitos, tiene la pupila muy pequeñita y bueno, para mí es una de las muñecas más monas que tengo. Y bueno, como detalle curioso, tiene unas orejitas perfectas, súper bien definidas. Y bueno, y comentaros también, las Lisiteas, su cabeza es de faceplate, por lo tanto, para mandarlas a maquillar, pues es bastante práctico. Es una pequeña puntualización, un pequeño dato que me parece curioso e interesante. Como también el hecho de que si quieres ponerle ropa de Blythe, también le viene, las mías van las tres con ropa de Blythe y les sobra muy poquito. Y bueno, en el caso de la Lizzie Demonio, sus complementos son las alitas, la colita y los pequeños cuernecitos que lleva. También son obra de Anaïs Studio. Las alitas es prácticamente el mismo sistema que las de Ángel. Son dos alitas sueltas con un pequeño imán y lleva un imán metido por dentro de la espalda, por lo tanto se imantan perfectamente. O sea, ya os he comentado que el imán es bastante potente, por lo tanto se quedan imantadas por debajo de la ropa. Aquí la cola no se queda tan bien porque tengo puesto el obi, y al tener puesto el obi pues obviamente cuesta bastante más. Y bueno, también porque la parte de la falda del kimono tiene como 3 capas y cuesta un poco, pero una vez abierto el obi la verdad es que se queda puesta y es muy bonita. Y el detalle de que la colita tenga un corazón, la verdad es que me parece una monada. Me gusta muchísimo cómo queda, y también el hecho de que está como, no tiene la típica forma de caída hacia abajo, está como en forma de espiral, como me recuerda un poco a la de Cepito. Y bueno, creo que es el complemento perfecto para una pequeña demonio. Y bueno, estoy enamorada de esta niña. En cuanto al pelo y el tono de resina, el pelo es que me parece una maravilla, hace unas pelucas preciosas. Y bueno, el tono de resina, pese a ser un color fuerte, estos tipos de tonos suelen dar problemas y muchas veces vienen manchadas, vienen con marcas y tal. Es increíble que una muñeca de este tono no tenga ni una sola rebaba, no tenga ni una sola mancha de la resina, o sea, es totalmente homogénea, es perfecta y bueno, estoy encantada. Los ojos, como ya habéis visto, son esclera. La parte que solemos tener blanca en el ojo es de color negro, y negro y amarillo, y son
son súper bonitos, me gustan mucho y bueno, ha conseguido dar perfectamente este maquillaje con la idea que yo le sugerí y bueno, ha convertido estas dos pequeñitas que en un principio mucha gente puede ver que tienen una cara que no es tan normal, que no es tan habitual, pues ha conseguido convertirlas en dos muñecas que son unas preciosidades. En conclusión, lo que puedo decir de las nenas de Anaïs Studio es que son unas muñecas buenas, asequibles, que te hace prácticamente el color que necesites y bueno, puedo decir que estoy muy orgullosa de la compra, que estoy impaciente por ver a mis teas y que, bueno, creo que saque lo que saque va a ser una marca que siempre voy a adquirir sus muñecas porque me parecen súper bonitas, me parecen muy versátiles y puedes hacer prácticamente de todo con ellas, o sea, prácticamente puedes convertir a cualquiera de sus muñecas en cualquier personaje. El vídeo de la semana que viene no tengo aún ni idea de cuál va a ser. Lo que os quiero comentar es que dentro de poco llegará a casa una pequeña June de Goblin Tales, de la cual estoy súper contenta porque la muñeca está hecha por Goblin, admiro muchísimo su trabajo, me gustan muchísimo sus muñecas. La ropa está hecha por Eternal Dolls, el maquillaje estará hecho por Needles y llevará algunos tatuajes y la peluca estará hecha por Zora's Kingdom, así que cuando llegue a casa llegará totalmente completa y me hace muchísima ilusión enseñároslo porque es el trabajo de 4 artistas y bueno, yo veré prácticamente el resultado cuando llegue a casa, tocaré por primera vez la muñeca cuando llegue a casa y ya estará completamente acabada. Y habrá pasado por un montón de manos, la verdad es que es una cosa que me hace muchísima ilusión porque ya no habré disfrutado yo sola de la muñeca, habrá disfrutado muchísimas más personas y bueno, os haré una pequeña explicación tanto de la muñeca como del maquillaje como de la ropa con la que venga. Así que bueno, esta es una de las cosas que más me está emocionando y me está impacientando estas semanas. Y bueno, con esto concluyo el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Espero que os anime a cogeros muñequitas de este tamaño. Yo sí os tengo que decir la verdad, para muñecas que no son SD soy un poco rara. Así que tanto las MSD como USD y Tiny que entran en casa son muñecas muy concretas y estas me han robado el corazón.